una emisión especial dedicada al Día del Recuerdo del Holocausto y del Heroísmo, Yom HaShoah de Akvua. Israel conmemora el Yom HaShoah, Día del Holocausto y del Heroísmo, y una de las instituciones que se ocupan de preservar la memoria del Holocausto judío es Yad Vashem. El nombre Yad Vashem deviene de un versículo del profeta Isaías que significa: les daré un lugar y un nombre permanente. La institución fue creada por una ley de la Knesset, el Parlamento israelí, en 1953 y construida en Jerusalén en lo que se conoce como el Monte del Recuerdo. Carlos estuvo en Jerusalén con su presidente, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, y lo primero que le preguntó fue: ¿qué es Yad Vashem? Es una institución que incluye dos museos, pero tenemos también un centro de estudios de educación sobre el Holocausto, en el cual educamos a gente que puede multiplicar la sabiduría y la educación en ese tema. Maestros, profesores, diplomáticos, intelectuales, periodistas. Tenemos un centro de investigación sobre el Holocausto de nivel internacional, uno de los más importantes del mundo, con algunos de los académicos más importantes de Israel y del mundo en estudios de la Shoah, del Holocausto. Tenemos, como te dije, dos museos, no solo el Museo Histórico, sino también el Museo de Arte. Algo muy interesante, que durante la Shoah, durante el Holocausto, cuando trataron realmente de erradicar toda imagen humana a los judíos, al ser humano, hubo judíos que siguieron creando arte, y alguno de ese arte sobrevivió el Holocausto, la Shoah, el archivo más grande del mundo en materia del Holocausto, con más de 200 millones de documentos, la biblioteca más grande, y también una de las cosas que muy importantes, somos quien tenemos el derecho de otorgar el título de Justo entre las Naciones. Mencionaste el tema quizás más en el rango de importancia, el educativo, o sea, el hecho de formar y educar a la gente en algo que es un tema que todos banalizan y dicen, genocidio, Shoah, pero pocos conocen. Explícame qué tipo de tareas se hace desde ese punto de vista. Hay tres niveles. El primero es la documentación. Nosotros, como te dije, tenemos el archivo más grande del mundo en documentos respecto a la Shoah, porque tenemos que estar basados en los hechos, sino qué diferencia entre nosotros y cualquier charlatán del Holocausto, como vemos hoy en Europa o en otras partes del mundo. Sobre esa documentación tenemos el centro de investigación que convierte los datos en saber qué sucedió realmente, porque Yad Vashem no se puede permitir no ser leal a la exactitud histórica. Y sobre esas dos bases basamos todas nuestras otras actividades, incluyendo la educativa, que está basada en la verdad histórica. Nosotros somos por supuesto, fuimos creados por legislación de la Knesset, pero no somos un órgano gubernamental. A nosotros respetamos los intereses del Estado de Israel, pero estamos leales solo a la verdad histórica. Y hubo casos en los cuales, por ejemplo, hubo discrepancias con Polonia, por ejemplo, y Yad Vashem siempre estará al lado de la exactitud histórica, también cuando compromete en alguna manera los intereses diplomáticos del Estado de Israel. Lo que me estás diciendo en definitiva es que hay hechos que son irrefutables y que distintos sectores a lo largo de la historia que puedan tener una visión política no los pueden cambiar. La historia, nosotros somos leales a la historia. Hay cosas que todavía no sabemos, hay cosas en las cuales también los investigadores tienen diferencias de opinión. Eso, por supuesto, es legítimo. Pero no va a haber ningún caso en el cual Yad Vashem va a ser una adaptación de la historia a los intereses coyunturales de alguien. También hay una tendencia a creer que tenemos que ver el presente basado en lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, ahora en la invasión rusa en Ucrania,
tenemos la mayor simpatía por el pueblo de Ucrania, condenamos la invasión rusa, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, nos podíamos callar cuando el presidente Zelensky dijo que el pueblo de Ucrania se protegió a los judíos durante la Shoah. Inmediatamente dijimos, señor presidente, eso no es verdad. Estamos en el siglo XXI y pareciera ser como que hay un renacimiento de este antisemitismo. No digo que lleve a un nuevo holocausto, cosa que creo no puede volver a ocurrir, pero hay como unas semillas que siguen floreciendo y como que es imposible exterminarlas. ¿Cómo lo ves vos desde acá y desde esta institución? Sí, sin ninguna duda. Te voy a decir algo muy personal. Cuando yo llegué en agosto de 2016 a servir como cónsul general de Israel en Nueva York, pensé que el antisemitismo estará en un lugar relativamente bajo en mi lista de prioridades, pero vino Pittsburgh con 11 asesinados, después Poway, uno más, en Jersey City 2, Muncie otro más, 15 judíos asesinados en 2 años. Por eso es claro que el antisemitismo existe y está renaciendo. Te voy a decir, no estamos en Europa de los años 30 en ese aspecto, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en Europa. Pero hay una diferencia entre nuestra generación y la generación de los años 30 del siglo pasado, y eso se lo digo a todos los líderes, todos los dignatarios que llegan a Yad Vashem. La diferencia es que nosotros tenemos la experiencia que esa generación no tenía. Nosotros sabemos que el antisemitismo puede convertirse, si no es confrontado inmediatamente y derrotado inmediatamente, puede llegar a dimensiones monstruosas. Por eso la obligación de todo el mundo, y esa es una de las lecciones de la Shoah, del Holocausto, es combatirlo, confrontarlo inmediatamente, no esperar a que llegue a tomar esas dimensiones. Y también les digo, y te lo digo también a tus oyentes, que cuando hablo de antisemitismo, también me refiero a regímenes que llaman a la destrucción del Estado de Israel. Cuando los iraníes dicen que van a borrar a Tel Aviv del mapa del mundo, no se refieren a los edificios de Tel Aviv, se refieren a los judíos de Tel Aviv. Y en este mundo donde hemos, por lo menos nosotros, la existencia del Estado de Israel como una garantía de que el holocausto no va a volver a pasar, uno de los temas donde el antisemitismo pareciera ser que florece es en las redes y en las plataformas. ¿De qué manera crees vos que la actitud debe ser esa? O sea, cuando alguien postea algo, inmediatamente hay que responderle. ¿Con qué herramientas? Ante todo, unas palabras sobre la importancia del Estado de Israel. Esa es también otra lección de la Shoah que yo siempre menciono a los dignatarios que vienen. Israel no se creó por la Shoah. Israel se creó a pesar de la Shoah. Israel sería un país mucho más robusto, mucho más seguro, mucho más grande si tendríamos a 6 millones de judíos que fueron aniquilados y a sus descendientes. Pero la Shoah nos enseña la importancia de un Estado judío. Mira, nosotros decimos, según la tradición judía, todos los judíos estuvimos en el monte de Sinaí cuando Dios le dio a Moisés la Torá. De la misma manera, yo creo que todos los judíos, todas las generaciones de judíos estuvimos en el St. Louis. El St. Louis fue un barco que salió de Hamburgo en 1939 con refugiados judíos de Alemania y Austria que se escapaban del nazismo. Y llegaron al continente americano, primero a Cuba, después a los Estados Unidos. Los canadienses les dijeron que ni traten de venir. Ningún país del Caribe o de Sudamérica los aceptó. Volvieron a Europa con todos sus viajantes y cada uno de ellos murió asesinado de alguna manera en la Shoah. El Estado de Israel es la garantía que no va a haber otro St. Louis, y si hay un St. Louis va a tener donde bajar ancla. Hoy las buenas noticias en el aspecto al que te referiste es que hoy la negación total de la Shoah, del Holocausto, es marginal. Existe en Irán, existe en algunos lugares del mundo musulmán,
pero ningún intelectual serio hoy, ningún periodista, ningún gente de influencia hoy en el mundo va a decir que no existió el Holocausto, solo en las redes sociales, pero en las redes sociales podemos encontrar cualquier tipo de... Lo que hoy vemos, y es no menos peligroso, son dos cosas: la distorsión del Holocausto y la trivialización del Holocausto. La distorsión del Holocausto es así. Países, gobiernos, ese es el gran problema, dicen, por supuesto que el Holocausto ocurrió, por supuesto que hubo cámaras de gas, pero mis compatriotas, todos ellos salvaron judíos. O otro, como por ejemplo el ejemplo de Belarus, que hubo legislación en la cual dicen el genocidio del pueblo belarruso, no como si los nazis no hubieran querido matar a los judíos, sino los mataron por su nacionalidad belarrusa. Esas son dos tipos de distorsión que tienen mucho peso porque son en muchos casos promovidas por gobiernos, a los cuales de ninguna manera no la podemos aceptar. Y la trivialización la vemos ahora más que nunca durante la época del coronavirus, del COVID, esas comparaciones entre Green Pass y la estrella de David amarilla, y otro tipo de... Hubo quien comparó a los médicos que dan vacunas a Mengele y tipos... y la gran distorsión y trivialización más grande de todas es las comparaciones aberrantes entre Israel y Alemania nazi. Para terminar, si tuvieras que dar un mensaje a las generaciones futuras que por ahí no han quedado expuestas ni arrastran en la familia judía en particular y en el mundo, por ejemplo en Latinoamérica, que no sé si en las escuelas se estudia el tema. Tu mensaje sería para jóvenes que por primera vez escuchan hablar del tema o escuchan que dicen nazi a cualquier cosa hoy, cualquiera es nazi. ¿Cuál sería un mensaje claro y conciso acerca de cómo enfrentar o cómo confrontar la problemática de la Shoah? Un consejo más que un mensaje. Un consejo que le doy a todo quien quiere, quizá por primera vez o no, involucrarse en el tema. Elegí una víctima. Elegí una víctima de la base de datos de Yad Vashem, y nosotros ya vemos nombres de 4.800.000 víctimas judías del Holocausto. Elegí una y estudialo. Estudia quién era. Trata de identificarte con él o con ella, cómo era su aspecto, quién eran sus padres, sus hermanos, su familia, la ciudad o el pueblito en el cual nació, cómo lo mataron, qué aspiraciones tenía en la vida. Trata de estudiar, de identificarte con una víctima. El Holocausto es el asesinato de 6 millones de judíos, pero el Holocausto es también 6 millones de asesinatos de un judío cada uno. Elegí uno, estudialo, identificate con ello, con él o con ella, conocela, y eso va a ser una experiencia que va a cambiar tu vida.